Bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué se cuenta? Mi nombre es Alejandro. Feliz Navidad y mundos animales, como diría Kevin McAllister cuando estaba mirando la película de Ángeles con alma muy sucia o algo así es el título de la película. Feliz Navidad nuevamente. Volvieron los análisis de Stranger Things. Volvió nuestra querida serie, que lamentablemente ya está terminando. Pero hoy, 25 de diciembre, han salido los los penúltimos 3 capítulos de la serie, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre vamos a tener el capítulo final, que va a durar 2 horas y un poquitito. No sé todavía cómo voy a encarar este análisis, si voy a hacer capítulo por capítulo o una recopilación de los 3. Prepárense para cualquiera de los 2 escenarios. Ya se van a dar cuenta por la duración del episodio de ¿Qué se cuenta? Si es de uno o sobre los 3 capítulos, los cuales vamos a pasar a analizar. Por lo menos arranquemos analizando el capítulo número 1 de esta tanda, de la parte 2 de la temporada 5 del final de Stranger Things. El capítulo comienza donde nos quedamos en el anterior, con la base militar, con Will habiendo derrotado a los demogorgones con los poderes de la mente colmena, con los poderes de Vecna, y son Joyce y Mike quienes terminan acudiendo a él. Joyce como madre preocupada por su hijo y Mike gritándole: capo, sos un campeón, sos un hechicero. Él siempre tuvo razón, Will confiando en su amigo, Mike confiando en Will, quiero decir, y diciéndole: a partir de ahora sos Will el sabio. Mientras tanto podemos ver cómo el plan de Henry y el plan de Vecna va llevándose a cabo, teniendo en cuenta de que logró reunir a todos los niños que habían querido ser rescatados por el equipo de Joyce, Mike y los demás. Terminan siendo raptados por los demogorgones y llevados al Upside Down, donde terminan siendo puestos en esta especie de Matrix, en esta especie de suspensión, en la cual terminan siendo absorbidos por estos pilares que todavía no sabemos bien qué son, pero terminan poniéndoles una sonda gastrointestinal. Bueno, no soy médico. Y mientras, en este plano más onírico de lo que es la mente de Henry, la mente de Vecna, en este plano medio astral, los niños terminan siendo llevados a la casa de los Krill, donde Henry los termina sentando en la sala y les empieza a decir una sarta de mentiras, las cuales son: ustedes son los elegidos, tienen poderes, y a partir de mañana todo va a comenzar. Así que disfruten de hoy, jueguen, coman, porque mañana vamos a arrancar a trabajar. Ya en la parte del laboratorio, en el Upside Down, vemos cómo la doctora aquí y los soldados terminan llegando a la celda donde tenían cautiva a 8 y dicen: bueno, vamos a arrancar a buscarla, pero 8 ya se había escapado junto con 11, junto a Hopper, ya está en camino en un auto, yendo hacia la iglesia donde están Dustin y los demás, pero 8 con sus poderes está haciendo de cuenta, o le hace creer a todos que sigue ahí cautiva, pero es la doctora aquí quien se da cuenta que en realidad todo esto es una ilusión de los poderes de 8. Medianamente recuperados, ya Will y junto a Mike y a Joyce empiezan a tratar de juntar a los que son los rezagados. Entonces dicen: bueno, vamos a buscar a Lucas, quien está herido en uno de los túneles. Tengo un pelito de bigote parado. Y lo encuentran a Lucas tendido en el piso con un tajo de aquí a acá, como el pequeño Timmy, que le abrieron un tajo de aquí a acá. Si entendieron la referencia, déjenmelo acá abajo. Y comienzan a explicarle a Lucas qué pasó en realidad cuando Lucas estaba ahí viendo cómo el demogorgón, que los demogorgones que lo estaban persiguiendo estaban siendo destruidos, que en realidad era Will. Y ahí es cuando Lucas es otro de los que le dice: bueno, sos Will el sabio, sos un mago. Y ahí es cuando dicen: no, en realidad es un hechicero, porque un mago tiene poderes innatos y el hechicero termina utilizando magia que viene de un lugar o un tercero en este caso. Pero tratan de curar más o menos a Lucas para poder salir mediante los túneles de la segunda temporada hacia la base. Pero se vuelve a tocar la fecha del 6 de noviembre, este día muy importante dentro del mundo Stranger Things, teniendo en cuenta que es el día que desapareció Will en la primera temporada, y el día de mañana en la serie, o sea, lo que estamos viendo ahora en este capítulo, cuando Vecna dice que va a comenzar todo, va a ser 6 de noviembre. Así que el día que todo comenzó va a ser el día en el que todo va a terminar, aparentemente. Acá viene un momento bastante interesante para mí, teniendo en cuenta que, como dije en los primeros 3 o 4 capítulos de esta temporada, Joyce tiene como un retroceso. Es un personaje que a mí siempre me cayó bien, pero acá ya me estaba rompiendo bastante los huevos el hecho de la sobreprotección, de cómo trata a Will como un idiota todo el tiempo, hasta que acá es como que se rescata Joyce y le dice: bueno, perdón hijo, te subestimé, de hecho todos te subestimaron, pero teniendo en cuenta el poder que tenés ahora, sería bueno que lo utilices para derrotar a Vecna en su propio campo, o sea, matar a Vecna con sus propios poderes, utilizar sus propios hechizos contra el mismo Potter. Y le dice: ¿qué tal si te conectás a la mente colmena y directamente atacás a Vecna? Lo cual Will sonríe, teniendo en cuenta que su mamá, después de 5 temporadas, al fin confía un poquito en él. En el Upside Down tenemos 2 frentes, 2 panoramas, en el cual están 11, 8 y Hopper, y en el otro están Jonathan, Steve, Dustin y Nancy. Por el lado de Hopper y 11 empiezan a discutir porque 11 le recrimina de que durante todo el entrenamiento él básicamente la estuvo boludeando y no la dejaba ir a las misiones, porque él lo único que está pensando es en encontrar a Vecna y derrotarlo o matarlo, o incluso hacerse estallar, porque Jane se da cuenta de esta actitud suicida que tiene Hopper en los últimos tiempos,
tiempos, en los cuales para mí en esta temporada Hopper está más, ¿cómo se dice? Le hicieron un downgrade a Hopper teniendo en cuenta el prime que tuvo en Rusia. Ahora está bastante, no sé si tonto, idiota o no sé qué le está pasando a la psicología del personaje, pero tiene ganas de morirse, tiene ganas de implosionar, siempre tiene la excusa de como, bueno, me quiero morir, básicamente. Y 11 se da cuenta y le dice, bueno, lo vi en tus ojos que tenías ganas de hacer esto. Ahora, en el laboratorio de Hawkins se encuentra el grupo de Dustin, Steve, Nancy y Jonathan, y Dustin empieza a hacer una especie de analogía sobre Star Wars y les dice, bueno, ¿vieron episodio 4 y episodio 6? Vieron que en episodio 4 destruyen la Estrella de la Muerte, pero en episodio 6 tratan de hacerla. Steve sigue con esto de nombrar como ositos a los Ewok, pero bueno, más o menos la idea es de que dentro de este muro de carne en el cual está Hawkins, hay algo ahí, hay como un núcleo del cual hay que destruir como la Alianza Rebelde, o como lo hizo la Alianza Rebelde, mejor dicho. Por otra parte, acá hay algo que ya debería haberse resuelto hace muchas temporadas, o por lo menos la temporada anterior, que es este romance, entre comillas, de Jonathan y de Nancy, este triángulo amoroso Steve, Jonathan, Nancy, el cual en esta temporada está como puesto muy adolescente, muy a flor de piel, cuando esto lo estaban viviendo en la primera temporada. Me parece que es una regresión bastante importante, pero teniendo en cuenta que la relación de Jonathan y Nancy viene flaqueando desde la temporada, desde la temporada 4, donde cada uno termina viviendo en estados diferentes, el tema de la universidad, qué sé yo. Acá ya se nos plantea como que está a punto de romperse todo, y son Steve y Jonathan quienes están constantemente peleando, y ya rompen bastante los huevos con esta actitud semi-machista, de hecho no, machista, de a ver quién va a conquistar a Nancy primero. Entonces Steve dice, bueno, necesitamos separarnos, yo quiero ir con Nancy y vos andá con Dustin, le dice a Jonathan, porque necesitamos separarnos un rato con Dustin, teniendo en cuenta que están teniendo unos problemitas bastante importantes en cuanto a amistad se refiere. Pero Nancy dice, no, mejor sigamos como estamos, vamos Jonathan y yo por un lado, ustedes con Steve vayan al sótano. En la casa de los Krill está todo bastante alegre, entre comillas, todos los nenes corriendo por toda la casa sin cesar, pero Hallie se da cuenta que hay algo mal, que algo va a pasar, algo importante, entonces decide desapegarse del plan que tenían con Max e ir a buscarla para decirle, che, mira, Henry nos juntó a todos en una sala, nos dijo que mañana va a pasar algo, así que hay que adelantar un poquito las cosas, pero de repente escuchan un ruido y ya parece que se va a ir toda la mierda, que Henry los descubrió, pero termina siendo Derek quien está escondido detrás de un árbol, detrás de un árbol caído, y les dice, bueno, sí, yo escuché lo que hablaron, qué sé yo, dice el nombre de Vecna, y ahí es cuando Max dice, pará, yo nunca nombré a Vecna, y él dice, no, lo que pasa es que yo soy amigo de Joyce, de Mike, de Jonathan, de todos básicamente, somos mejores amigos, y me di cuenta de varias cosas que fueron pasando, y te vi, le dice a Hallie, la actitud que tuviste cuando Henry contaba el plan. Así que en este cachito ha demostrado Derek que es bastante zagash. De vuelta en la base de nuestros protagonistas, ahí en medio de la torre de la radio, están todos medios hecho mierda, Murray, está también la hermana de Lucas, están todos tratando de pensar qué van a hacer, y ahí es cuando dicen, bueno, vamos a comer porque no podemos pensar con el estómago vacío, y en efecto, mientras están revolviendo una caja de comida y cada uno empieza a picotear en diferentes cositas, se les prende la lamparita no solamente a Lucas, sino también a Erika, y los dos piensan planes. ¿Qué pasó? Se apagó la luz de acá atrás, ¿no? Coche que pachan. Y los dos tienen planes totalmente diferentes, pero dentro de todo funcionales. A Erika se le ocurre, ya que Dustin está en el Upside Down, necesitan una mente, un genio que pueda armar las máquinas que armaba Dustin. Entonces dice, bueno, vamos a buscar al señor Clark, pero Lucas dice, no, yo tengo un plan que es mucho más efectivo, vamos a agarrar a un Demogorgón, vamos a calentarlo con ondas de microondas o con electricidad para que, como en la temporada 2, como hicieron con Will, se activen las células del Demogorgón o las células de la mente colmena, para que ese Demogorgón muerto sirva como conducto para que Will acceda a la mente colmena y pueda atacar a Vecna directamente. Che, me está parpadeando la luz. No sé si será que está viniendo un Demogorgón o qué, pero vamos a tener que enchufarla como corresponde. Bueno, nuevamente acá tenemos dos frentes, los cuales son la pareja de Jonathan y Nancy. Y por el otro lado, Jonathan y Steve y Dustin, quienes llegaron a la sala arcoiris. Por una parte, Nancy y Jonathan ya me tienen cansado con este histeriqueo, con esta constante de pelearse, de somos novios, no somos novios, pero llega un punto en el cual ellos mismos empiezan a decir, estamos bien, estamos mal, ¿qué está pasando? Por un lado, Jonathan le recrimina a Nancy sobre su relación, por cómo dudó cuando Steve propuso de separar los grupos o de cambiar los grupos. Dice que fue un segundo en el cual Nancy dudó y a él le alcanzó para darse cuenta de que hay algo que no está bien en la pareja. Y Nancy le dice, ¿estás seguro? Porque para mí todo esto se está pudriendo desde mucho antes y vos te estás haciendo bastante el boludo. Ahí es cuando Jonathan duda un segundo y Nancy le devuelve la cachetada
y le dice, ves, tardaste un segundo, lo cual para mí fue como una eternidad. Dando a entender como que esta relación no da para más ya en cualquier momento. O muere Jonathan, Dios quiera que muera Jonathan, o se terminan separando y Jonathan le termina entregando el cassette a Steve, en el cual el anillo de compromiso, el cual le quiere dar a Nancy. Y también en este momento es cuando Jonathan se termina percatando que hay una perilla, un picaporte de una puerta derretido, y empieza a forcejear y se da cuenta que hacia la terraza hay un camino de paredes, de escaleras, todo derretido, y ahí hacen una alusión a de que esto parece Chernobyl por cómo quedó, ¿no? La estación central de Pripyat, así que van a subir a investigar qué está pasando ahí. Y por otro lado, en contrapunto, tenemos en el subsuelo a Steve y a Dustin, quienes llegaron a la sala arcoiris. Y acá viene la pelea, creo que más desgarradora de toda la serie hasta el momento. Tenemos a un Dustin totalmente destrozado por lo que es la muerte de Eddie en la temporada anterior. Y también tenemos a Steve con todo el problema interno que tiene por el amor que siente por Nancy. Y acá es cuando empieza a Steve a recriminarla a Henderson, a Dustin, diciéndole, che, bueno, mira, por tu culpa esto y esto, estamos acá, por tu culpa casi perdemos a Hopper en el capítulo, bueno, cuando tuvimos la misión de reconocimiento, deja de pelear 2 batallas, deja de estar enojado con el mundo por lo que pasó con Eddie. Y acá es cuando vemos cómo pareciera que Dustin involucionó en cierta manera, porque se sobreentiende que él, cuando llegó a la preparatoria, el único que les dio pelota fue Eddie. Pero él se olvida que antes de Eddie existía un Steve, y Steve estuvo al borde del abismo para él, no una, sino 2, incluso 3 veces. Y acá es cuando empiezan a pelear, ¿no? Es cuando él le dice, bueno, en realidad Eddie no murió como un héroe, te estás mintiendo a vos mismo, porque vos y Eddie lo único que tenían que hacer era quedarse quietos, y Eddie lo único que quiso hacer ganando tiempo fue eso, hacerse el héroe, cuando él no era un héroe y de hecho no sirvió para nada. Y ahí Dustin es cuando se quiebra y le dice que Eddie hubiera podido resolver el cubo Rubik, que Eddie hubiera podido hacer un montón de cosas, y comienzan esta riña, esta pelea, empiezan a golpearse, Dustin totalmente enfurecido, enceguecido, Steve más o menos tratando de calmarlo, pero Henderson está como loco, terminan atravesando el vidrio de la sala arcoiris, y ahí es cuando Steve dice, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, me voy, porque esto no da para más. Y ahí es cuando Dustin termina encontrando una habitación secreta, al parecer, que no habíamos visto hasta el momento en la serie que yo recuerde. Y acá en esta sala termina encontrando Dustin unos planos, los cuales terminan demostrando que su teoría era correcta, que este círculo de carne rodea el laboratorio, pero al parecer hay algo más detrás de todo este círculo de carne. Mientras tanto, 11 charlando con 8 hablan de más o menos lo que pasó, para recapitular, entre la temporada 2 donde conocimos a este personaje y la actualidad, y cuenta cómo la doctora Key fue quien la raptó, matando a todos los malandrines esos con los que se juntaba en la temporada 2, y nada, le cortó el pelo, la vistió de experimento de vuelta, de sujeto de prueba, y le comenzó a drenar la sangre. Entonces acá yo, cuando dijo drenar sangre, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta teoría de los fans, los cuales hablan de un supuesto vampiro y un supuesto jefe final más grande que Vecna, que hasta ahora no sabemos si se va a confirmar esto, pero tiene toda la pinta en cierta manera, que le empieza a drenar la sangre a 8 día tras día, y 8 empieza a contar como un día intentó escapar, de hecho logra matar a unos cuantos guardias y se empieza a meter a unas habitaciones donde termina encontrando a mujeres embarazadas a las cuales se les iban inyectando, transfiriendo, mejor dicho, haciendo transfusiones de la sangre de 8 para que sean los nuevos experimentos como fueron los del Dr. Brenner con ellas. 8 trata de escapar, habitación tras habitación tras habitación, termina encontrando a estas mujeres sin decir un número exacto de cuántas son, pero se nota como la doctora aquí quiere repetir el experimento de Brenner con ellas, y ahí es cuando le dice, en realidad todos nosotros fuimos experimentos fallidos, menos una, que sos vos, la que saliste exactamente igual a Henry, a uno. Fuiste el experimento que salió exitoso. Fuiste la niña que vivió. Ah, no, eso de Harry Potter. En la mente de Henry, en este lugar onírico, tenemos a Max y a Hallie, quienes intentan encontrar la salida de Kamatots, Kamartaj, bueno, no sé. Y la otra parte del plan es que Derek termine distrayendo en cierta manera a Henry, haciéndose, el idiota nuevamente y metiéndose al bosque, que los otros nenes lo vean para que Henry termine persiguiendo a Derek, o por lo menos que Derek trate de llegar a las cuevas, y mientras Hallie y Max terminen tratando de llegar a los recuerdos que logren hacerlas poder escapar de esta mente. Mientras tanto tenemos otro momento Robin Will, en los cuales terminan hablando sobre otra vez
vez la mochila sobre esta carga que se fue sacando Robin en su momento, y que todo empezó a salir bien cuando pudo charlar con algunas personas, con una persona en realidad, todo lo que le pasaba, todo lo que sentía, pudo abrir su corazón y demostrar quién era, y ahí le termina contando a Will que era Steve, a lo que Will no puede creer que Steve, el idiota Harrington, pudiera haber sido un apoyo moral, un apoyo logístico, un apoyo psicológico y amoroso para lo que fue Robin. Pero nada, queda como anécdota, y Robin dice, bueno, de hecho me gustaría poder decírselo a más gente, pero lo importante sería que el plan funcionara para que vos mates a Henry, sigamos todos vivos y puedan decirle a más gente quién soy en realidad. Así que mientras llegan Murray, bueno, y Lucas y Mike, quienes traen el cuerpo del Demogorgón, lo terminan subiendo a la torre, comienzan a hacer este experimento al mejor estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein, mejor dicho, para activar las células del Demogorgón y así Will poder conectarse a la mente colmena para poder terminar atacando a Henry. El experimento al parecer da resultados, es exitoso, porque Will logra conectarse a la mente colmena y empieza no solamente a moverse por la mente de Henry, sino también llega a conectarse con Derek, y ahí es cuando descubrimos que Henry termina encontrando a Derek y lo termina amenazando, se revela la verdadera intención, la verdadera forma de ser de Henry, y le dice a Derek que si él no colabora va a matar a la madre, va a matar al padre, va a matar a la hermana, y Derek lamentablemente no tiene otra opción que hacerle caso. Pero Will descubre que el plan que están llevando a cabo, tanto Hallie con Max, ingresa el meme acá de She's Alive de Back to the Future. Bueno, ahí es cuando Lucas dice, wow, está viva, se dan cuenta de que Max sigue viva ahí adentro, y cambiando de plano ya nos encontramos con Max y con Hallie, quienes están tratando de pasar de recuerdo en recuerdo de Hallie para lograr encontrar una salida de Camazotz o Camartayo o como mierda se llame. Pero nada, empiezan a darse cuenta de desde qué momento Henry empezó a verla, a observarla, a acoserla a Hallie. Y hay una escena bastante turbia que es Hallie con una amiguita mirando un video, una película de terror en el sótano, y Henry mirándola desde la ventana, lloviendo ahí, todo muy muy turbio. Pero bueno, ahí es Max cuando le dice a Hallie, no tengas miedo, solamente un recuerdo, no te puede hacer nada. Le hace fuck you, le termina cerrando la ventana, saltan de recuerdo y terminan llegando a lo que es la escena de la escuela, del jardín de infantes que vimos en el primer capítulo de la quinta temporada, donde Hallie se percata, dice, che, acá hay algo que está mal, el circulito central de la calecita del carrusel no es del color que debería ser, lo rompen y se dan cuenta que ese es el pase a otro recuerdo más, que es la cocina de los Wheeler, cuando terminan siendo atacados por el Demogorgón. Ahí lamentablemente ella ve cómo fue la escena en sí, que se da cuenta que no pudo hacer nada, y cuando se dan vuelta miran por una puerta, por una ventana, y ven todo este mundo de tinieblas, este mundo rojo, en el cual reina Vecna, y en el cual generalmente está la salida de su mente, como lo pudo hacer Max la primera vez. Así que cuando están a punto de atravesar, Hallie le dice, che, ¿estás segura de que no sos un monstruo? A lo que Max le responde no. Y bueno, están a punto de salir, pero se cierra la puerta y aparece Henry en persona. O sea, ya no es un recuerdo, sino que es el Henry posta. Y acá es bastante interesante y me gustó muchísimo cómo lo plantean. Este cambio de Henry es un paralelismo que hago muy grande con lo que fue Anakin Skywalker en Ahsoka, cuando demuestra que tanto la luz como la oscuridad viven en él y puede transformarse o pasar de ser Anakin a ser Vader, por más que él sea uno con la fuerza. Tiene esta dualidad. Y acá vemos como Henry pasa de ser Henry el bueno, la vestimenta, a Henry el del laboratorio Hawkins, cuando deja escapar a 11, cuando iba a dejar escapar a 11, y después se transforma en Vecna y hace todo este paso, incluso el cambio de voz, como hizo Anakin con Vader en su momento. Y acá cuando está a punto de matar a Max nuevamente es cuando Will se conecta a la mente colmena y ataca directamente a Vecna, le rompe una pierna, lo empieza a atacar para que ellas puedan escapar. Y acá vemos como Will termina entrando en la mente de Vecna y se termina conectando, con su cuerpo, y le grita a Max que corra, a lo que me parece que esta es la escena que se había filtrado hace mucho tiempo, en la cual Will termina diciendo ¡corre! ¡corre! Y que todos decíamos, bueno, se lo está diciendo Steve, porque Steve la palma, se muere. Así que bueno, al parecer, según el recorte que había visto en su momento y esto, me parece que era una filtración de este momento, ¿no? Acá es cuando terminan saliendo corriendo Hallie y Max, pero Vecna, Henry, termina expulsando de su mente, de su cuerpo, y a Will lo termina sacando, y es Will quien termina tendido en el piso donde estaba, y todos alrededor tratando de no sé si de revivirlo, no sé si está muerto o simplemente inconsciente, pero termina saliendo del propio Demogorgón en el cual estaban utilizando como conducto, termina saliendo la niebla como pasó en las temporadas 1 y 2, cual no sé si ahora va a quedar ahí en suspensión o va a pasar algo con esta niebla. Y ya para terminar el capítulo, un momento bastante tenso en el cual nos damos cuenta de que Dustin termina encontrando un montón de cosas, planos y de experimentos con los cuales se da cuenta de algo y le termina gritando a Nancy y a
y a Jonathan que lo que sea que encontraron en el techo, no lo toquen, no hagan nada, pero el radio, el walkie-talkie se terminó rompiendo en la pelea con Steve, así que hay una falta de comunicación ahí. Y mientras tanto, Jonathan y Nancy están en el techo con este pseudo campo de fuerza que encontraron, y Nancy está a punto de dispararle, cuando bueno, en realidad no tendrían que tocarlo, no es lo que le grita Dustin desde abajo, no le disparen, no lo toquen, no hagan nada, pero Nancy termina disparándole y termina el capítulo ahí donde nos quedamos con qué carajo pasó, ¿no? Así que nada más, gente, teniendo en cuenta lo largo que se va a hacer esto, dudo que lo haga todo un solo tirón, un solo capítulo. Lo voy a dividir en 3 partes. Así que nada, termino de grabar este video, lo dejo para editar para mañana y ya me pongo a ver el segundo. No sé si voy a llegar a grabar todo esta noche porque sería una locura. Ya estoy transpirando como testigo falso acá. Pero bueno, si llegaron hasta acá, los que son nuevos en el canal, les voy a pedir que se suscriban, activen la campanita, compartan el video y me dejen acá abajo qué les va apareciendo esta nueva temporada. Si ya vieron toda la temporada de tirón, no spoileen acá abajo, no sean hijos de puta, porque hay gente que spoilea a veces y eso no está bueno para la gente que entra a ver este video. Así que nos vemos en mañana. Bueno, para ustedes va a ser mañana, para mí va a ser en un rato, en el próximo análisis de esta temporada de Stranger Things. Qué manera de chivar.